Pediatría y a la Comisión Nacional de Lactancia por esta nueva oportunidad. Un momentico que se me... Vamos a hablar sobre calostroterapia. ¿Qué sabemos? La calostroterapia, también llamada inmunoterapia con calostro orofaringio, a partir del año 2008, aproximadamente 2009, comienzan a aparecer los primeros artículos sobre este tipo de terapia, sobre la posibilidad de que recién nacidos que no pueden recibir directamente el calostro, a través de la vía orofaringea pudiesen recibir este calostro como una forma de inmunoterapia. A partir de ahí, comienzan a aparecer múltiples trabajos, investigaciones, casos clínicos, ensayos, y muchos países comienzan a aplicarlo en sus unidades neonatales, en algunos hospitales, tales como por ejemplo Brasil, hablando de Latinoamérica, Brasil, Perú recientemente, cuando el COVID, ellos hicieron su protocolo de calostroterapia. El Salvador recientemente, México, Argentina, Colombia. Muchos de estos países están usando el protocolo de calostroterapia. En China, en España, Estados Unidos, hay reportes de artículos sobre calostroterapia. De modo de que esto que les voy a dar es como un resumen, una recopilación de la información obtenida. Entonces, ¿qué es la calostroterapia? ¿En qué consiste? Consiste en aplicar pequeñas cantidades de calostro materno de la madre y su propia madre, que es rico en factores bioactivos en la superficie de la mucosa oral de recién nacido. Esto va a actuar como un efecto inmunoestimulador en el tejido linfoide asociado a la orofaringe del recién nacido, la mucosa de la orofaringe, permitiendo la absorción de inmunoglobulina A secretoria, lactoferrina, citocinas antiinflamatorias, factores de crecimiento y otros componentes del calostro que van a favorecer o ayudar al sistema inmunológico de ese bebé, aumentando entonces su capacidad antiinfecciosa sistémica, la función inmune gastrointestinal y la maduración del tracto gastrointestinal. ¿Por qué a recién nacido prematuro? Está orientado más a recién nacido pretérmino, menores de 37 semanas, pero la mayoría de los trabajos están orientados a bebés de 32 semanas o menos de edad gestacional y pesos de igual o menos de 1.500 gramos. Sin embargo, no está obviado, vamos a decir así, a recién nacidos a término enfermos que no puedan iniciar alimentación oral. Se considera que es una terapia inmune y el calostro, como contiene factores bioactivos en gran concentración en la leche materna del pretérmino, sería la opción ideal para estos bebés. Es importante saber que no sustituye la nutrición enteral trófica. O sea, puede que el bebé a los días o el mismo día de haber nacido pueda iniciar la nutrición enteral trófica, pero simultáneamente puede cursar la terapia por la calostroterapia. ¿Y por qué el prematuro? ¿Qué tiene el prematuro? El prematuro sabemos entonces que es inmunológicamente inmaduro. Hay alteración de las barreras naturales de defensa, tales como las de la mucosa oral, gastrointestinal, pulmonares, la piel, y está sometido a una serie vamos a decir, no agresiones, pero necesidad de utilización de sondas orogástricas, tubos endotraqueales, catéteres,
De modo que es de muy alto riesgo de adquirir infecciones, sepsis, neumonía y la enterocolitis necrotizante dentro de algunas patologías. Es de alto riesgo de morbimortalidad. En general, son bebés que nacen por cesárea, de modo que se obvia ese contacto piel a piel con su mamá. Esto hace que tenga mayor riesgo de colonización por gérmenes patógenos. Se hace en ellos a veces necesario el uso prolongado de antibióticos y las estancias hospitalarias son muy prolongadas. De modo que al nacer el recién nacido, se interrumpió esa exposición que en útero tenía con factores inmunológicos que le ayudaban a madurar su sistema. De modo que deja de recibir esos factores a través del líquido amniótico y a través de la placenta, y al nacer son bebés que van a estar en ayuno o que van a recibir una nutrición trófica por sonda orogástrica, obviando la vía de la orofaringe. Entonces no va a tener exposición de esos biofactores del calostro en la orofaringe, que es un mecanismo por el cual ellos van a adquirir factores inmunológicos. Entonces, ¿cómo actuaría? El calostro actuaría como una barrera local que va a impedir la adhesión de microorganismos a la mucosa. De modo que el calostro a nivel de orofaringio actúa como una barrera. Va a modular la interacción de las citocinas con el tejido linfoide, facilita la absorción de factores inmunes por la mucosa, tiene una acción prebiótica, antiinflamatoria, estimula el crecimiento y la reparación intestinal. Sumado a esto, los efectos antioxidantes de otros componentes como son de la lactoferrina. Ay, se paró. Un momentito. Bien, entonces, ¿cuál es el alimento ideal para los bebés desde que nacen? El calostro. ¿Y qué tiene el calostro? Conocemos los componentes inmunológicos, entre ellos principalmente la inmunoglobulina A secretoria, más del 90% de la inmunoglobulina está constituida por esta IgA. Lactoferrina, lisozima, caseína, citosina, factores de crecimiento, todos con actividad antiinflamatoria, antiinfecciosa, probiótica. Tenemos que recordar que el calostro se comienza a producir desde el pre-nacimiento, los primeros 7 días, 5 días de posparto. Todos esos componentes bioactivos van a ayudar ¿a qué? Al establecimiento de la microbiota, a maduración del sistema inmune y al desarrollo intestinal de ese bebé. Por eso es que esta etapa de calostro nosotros no la podemos obviar. Por eso es que las recomendaciones es que los recién nacidos deben hacer contacto con la mamá desde que nace, esa primera hora de vida. Igual para ese recién nacido que nace en condiciones no óptimas o prematuros, esa oportunidad hay que dársela, debe recibir su calostro. A veces, ¿qué ocurre? A veces ocurre que pasan 2 o 3 días de nacimiento del bebé para iniciar la alimentación con leche materna, leche de su madre, y ya puede que para esa etapa ya estos factores bioactivos han ido disminuyendo en la composición de la leche. Cuando estamos frente a un parto prematuro, frente a un bebé prematuro, la leche de esa mamá es específica para su bebé prematuro. Entonces, la leche humana del pretérmino contiene más proteínas, más inmunoglobulina, ácidos grasos, fosfolípidos, sodio, cloro, magnesio, hierro, menos lactosa. O sea, se va a adaptar a la edad gestacional. Si nosotros evaluamos aquí lo que se ha calculado de lo que contiene un ml
de calostro en el pretérmino de inmunoglobulina A, vemos que el primer día pues, tiene unos 21.389 miligramos por ml. Ya para el segundo día ha descendido a 813 miligramos, que si se compara con el calostro de recién nacido a término, vemos que las cantidades son mucho menores. De modo que fíjense cómo ese primer día, ese segundo día, esa etapa de calostro es tan importante que el bebé lo vaya recibiendo. Ahora, en este trabajo de la calostroterapia, en toda la revisión que hice, hay mucha variedad de protocolos. Entonces, estos protocolos varían, no hay un consenso general de un solo protocolo, lo que puede condicionar que los resultados finales no sean los esperados. Esta que tengo ahora, mostrándoles ahorita es de los que recomienda Sieben, de modo de que ellos plantean y todo el protocolo, que el personal de salud de la unidad de neonatal, el personal obstétrico, enfermería, deben recibir capacitación sobre calostroterapia. Es importante que esa madre sea informada del porqué de la calostroterapia. Información que lo ideal es que lo reciba, como todas las recomendaciones que hemos dado en etapa prenatal. Pero si no se da esto por nació pretérmino, entonces la madre debe ser informada de los beneficios del calostro, ser apoyada de cómo va a extraerse el calostro. Los ordeños deben realizarse cada 2 o 3 horas, aproximadamente unas 8 veces al día. Debe ser recolectadas inyectadoras de 1 a 2 ml. O sea, son pequeñas cantidades lo que se va a requerir que ella se extraiga. Las muestras extraídas o las inyectadoras extraídas, los volúmenes extraídos, deben estar bien identificados con el nombre de la madre, del bebé, fecha de extracción y hora de extracción. Si está lejos del sitio donde está su bebé hospitalizado, puede ser trasladado, debe ser trasladado en cadena de frío. Si está cercano, o sea, en el mismo hospital, probablemente no lo requiera, sino que debe ser trasladado con todos los cuidados de protección de traslado hacia la unidad. Al momento de la administración, todos los estudios, la mayoría de los estudios, concluyen en que 0.2 ml de calostro, de los cuales 0,1 ml en cada mucosa orofaringea a nivel de los carrillos, es la dosis que puede ser aplicada y funcionar para ese bebé. Igual que el horario, generalmente cada 3 horas, aunque hay estudios que decían cada 2 horas, cada 4, cada 6, variaba. Pero en general, 0,2 ml distribuidos entre la mucosa orofaringea cada 3 horas. ¿Y desde cuándo? Desde que nace el bebé. ¿Por cuánto tiempo? Recomiendan mínimo 7 días y pudiese extenderse a 14, 15 días. La administración debe realizarse según el orden de extracción, de modo que las inyectadoras, contenidos, los envases que traen el calostro, deben estar rotulados en función de fecha, hora. Debe llevarse un registro, aparte, un control de fecha, inicio del tratamiento, hora, volumen, monitoreo del bebé, si en el momento de la colocación del calostro algo impidió que no se colocara, también debe ser anotado, aunque en general se considera que es una técnica muy segura. Es muy importante la participación de la familia, involucrar a la familia, al grupo familiar, a mamá, a papá, a quien está dando apoyo, porque puede llegar incluso un momento
en que mamá o papá puedan ser quien les esté aplicando el calostro a su propio hijo. Entonces, en cuanto a extracción y conservación, es importante enseñar a la madre la técnica de extracción. Recomiendan más la extracción manual que la de tipo bomba. Cada 2 horas por 5 minutos en cada mama es la extracción. Iniciar esta extracción lo más pronto posible post-nacimiento. En esas primeras 2 horas, en esa primera hora de vida. Y antes de esas 6 horas posparto, esa madre debe estar comenzando a hacerse la extracción. Incluso hay algunos trabajos en el que puede ser extraído momentos antes del nacimiento el calostro de la mama, de modo de que en cuanto nace el bebé se le es colocado. ¿Cómo conservarlo? Si está en medio ambiente, máximo 4 horas, en refrigeración entre 2 a 8 grados, 5 a 8 días, y posteriormente debe ser congelado. En el momento de la aplicación, este calostro, si está refrigerado, debe ser atemperado, vamos a decir esas palabras, de acuerdo a la temperatura ambiente, ¿ves? No se debe colocar frío. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Todos conocemos los beneficios del calostro. Todo aquello que nos protege al bebé contra infecciones, enterocolitis, sepsis. Ahora, este mismo efecto se logra a través de la aplicación de calostro a nivel de la mucosa orofaríngea. Esa es una de las interrogantes. Sin embargo, se ha postulado, y muchos estudios lo han corroborado, que protege al recién nacido contra la enterocolitis necrotizante, la sepsia de aparición tardía, displasia broncopulmonar, la neumonía asociada al ventilador. Una de las ventajas que se ha encontrado es que la estadía hospitalaria es menor y se logra también completar o llegar a nutrición enteral completa de una forma más rápida. De modo de que son beneficios para el bebé, porque si un bebé logra menor estancia hospitalaria, logra una nutrición enteral completa más pronto, significa que ha tenido menos complicaciones. ¿Qué beneficios se ha observado? Favorece el vínculo materno-filial. En este caso, las mamás se sienten partícipes de la mejoría de su bebé, se sienten comprometidas, sienten que ellas están haciendo algo por su bebé. Muchas veces ellas se sienten como culpables, o sea, ¿por qué nació prematuro? Esto les permite a ellos superar ese proceso. También se ha observado que al final del periodo de hospitalización, ya para el egreso y los controles, las tasas de lactancia materna aumentan, o sea, se mantiene la lactancia materna. Y también favorece que esas madres sean donadoras de leche para otros bebés, los bancos de leche. Dentro de las contraindicaciones que se observaban en los trabajos, había contraindicación en madres con HIV, madres con drogadicción, madres que no autoricen de iniciar la calostroterapia. Entonces eso se les respetaba. Y que en un momento dado el bebé estuviese descompensado desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio. Dentro de los beneficios inmunológicos, entonces, la administración orofaríngea del calostro ha mostrado aumento de la producción de inmunoglobulina secretoria, lactoferrina, disminución de las citoquinas proinflamatorias y aumento de la citoquina antiinflamatoria. En un trabajo
presentado, déjame ver que no veo aquí, se me perdió, sobre los niveles de inmunoglobulina en recién nacidos prematuros que recibieron calostro orofaringio. Entonces se muestran resultados de un estudio no aleatorio donde se estudiaron 38 recién nacidos prematuros, 32 semanas, pesos de menos de 1.500, los cuales recibieron calostro materno de su madre, 0,2 ml cada 4 horas, desde el primer día hasta los 15 días de vida. Y vemos en esta gráfica cómo los niveles de IgA fueron mayores en los bebés que recibieron calostro que los que no recibieron calostro. Ellos concluyen en este trabajo que la administración del calostro orofaringio favorece el desarrollo del sistema inmune en recién nacidos pretérminos y de muy bajo peso al aumentar la IgA al mes de vida. ¿Cuáles estudios ellos reportan con la lactoferrina? Encontrando lactoferrina de mayor niveles a los 30 días de nacido el bebé. Ahora, en este estudio vemos cuáles son los efectos clínicos observados en los bebés tratados con calostroterapia. Ellos estudiaron a través de datos obtenidos de la base de datos de varios centros de colección de trabajo de investigación, en los cuales incluyeron 16 ensayos clínicos aleatorios para un total de 1.736 recién nacidos prematuros. Entonces, dentro de los resultados encuentran que el grupo con calostro faríngeo, a diferencia del grupo control, presentaron menor incidencia de enterocolitis necrotizante, menor riesgo de sepsis tardía, menor mortalidad, menor tiempo para el logro de la nutrición enteral total. Y algo que me pareció interesante fue la duración de la administración de calostro orofaringio. Ellos encontraron que el grupo que recibió calostro por 1 a 3 días y los que recibieron de 4 a 7 días lograron, como logro positivo, una nutrición enteral completa más corta. Pero fíjense los bebés que recibieron por más tiempo ese calostro de 8 a 10 días, tuvieron menos incidencia de enterocolitis necrotizante y de sepsis tardía. De modo que ellos concluyen que el calostro orofaringio puede reducir la incidencia de esta patología, sepsis, enterocolitis, la mortalidad, acortan el tiempo de alimentación, se recuperan más rápido el peso al nacer. Y recomiendan que la administración pudiera ser de cada 4 horas con una duración óptima entre 8 a 10 días. Este otro trabajo se evalúa también base de datos. Ellos estudiaron 11 ensayos clínicos aleatorios, un total de 1.173 pacientes distribuidos entre bebés que recibieron calostro o placebo. Y también encuentran menos riesgo de enterocolitis, sepsis, neumonía asociada al ventilador, alcanzaron de forma más rápida la nutrición oral, disminuyeron el tiempo de hospitalización, pero no encontraron diferencias entre la displasia broncopulmonar, la hemorragia intraventricular, la retinopatía de la prematuridad y el conducto arterioso persistente. En algunos trabajos se ha asociado que mejoran en pacientes con calostroterapia.
De modo que ellos recomiendan que puede ser utilizada como una parte de atención de rutina del recién nacido prematuro, la calostroterapia. Así como estos trabajos mostraban un efecto positivo, hay trabajos en los cuales no han encontrado diferencia entre el grupo que recibió calostro y los que no recibieron calostro, tanto en la mortalidad como en la morbilidad. Igual, muchos trabajos no han encontrado diferencias entre casos, disminución de la enterocolitis, la sepsis, aparición tardía, tales como estos que les estoy presentando. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones generales? La administración de calostro orofaringio se considera que es un método seguro, sin complicaciones. En esto sí coinciden todos. Ninguno de los estudios mostraron complicaciones en el momento de la instalación del calostro orofaringio. Favorece el desarrollo del sistema inmunológico al detectarse aumento de la inmunoglobulina. Sí disminuye el riesgo de enterocolitis, sepsis, alcanza la nutrición enteral total en forma más precoz, aumenta la tasa de lactancia materna del egreso y posegreso, lo que esto es bueno para ese recién nacido prematuro, tanto para su estado de salud como para su desarrollo psicomotor. Ahora, en base a la gran cantidad de estudios y de muchas evaluaciones, ellos invitan a que se requieren o concluyen que se requieren mayores ensayos clínicos con mayor número de pacientes, bien diseñados, bien controlados, para poder evaluar los efectos del calostro orofaringio en la evolución clínica de estos recién nacidos prematuros. La invitación sería que cada país, diferentes centros maternos, unidades, tengan su propio base de datos que sumándolos nos pudieran llevar a una conclusión de los beneficios del calostroterapia. Aquí en Venezuela, no sé cómo estamos en función con eso, porque de lo que investigué por internet no habían reportes. Sé que en el Pérez Carreño lo aplican, aunque no tienen aún los resultados de la base de datos que nos puedan decir en sus resultados. Pues. No sé si alguno de los presentes a nivel de sus maternidades, sus unidades, la aplican. Pero la invitación es esa, aplicarla y ver resultados. Algo importante que también algunos estudios criticaban, vamos a decir, utilizar esa palabra, que no había un protocolo común. O sea, hay muchas variaciones. De hecho, los primeros estudios apenas utilizaban calostro por 48 horas o lo iniciaban en las primeras 48, 72 horas. De modo de que de repente eso también puede influir en los resultados finales. De modo que sería un consenso general en cuanto a cuál protocolo ceñirse para observar resultados evaluables. Esto es parte de la bibliografía. Hay muchísima, mucho, parte de esta. Y de hecho, en algunos metaanálisis encontraban como, por decir algo, uno, pero ya 13.000 artículos sobre calostoterapias y de eso fueron descartando porque no cubrían los requisitos y concluían en 26 o 25 ensayos. Bueno, aquí les dejo esto. Espero que les haya sido de utilidad o les sea de utilidad. Y estoy aquí para aprender de ustedes, porque yo lo que estoy transmitiendo es una información. Desde el punto de vista, ¿no le diría? ¿No?
práctico, o sea, yo actualmente no estoy haciendo práctica clínica, de modo que no he tenido la experiencia con la calostroterapia. De modo que